Una empresa no puede crecer si su equipo interno no la deja avanzar. Somos Pretor, un equipo que piensa en el futuro de las y los empresarios, directivos y empleados. Bienvenido a Pretor Podcast. Hola amigos de Pretor, soy Carlos Macías, soy consultor y socio fundador de Pretor, y en esta ocasión tengo el honor y el privilegio de presentar a un gran amigo. Vamos a hablar de la importancia del clima laboral y sobre todo la importancia de la consultoría en clima laboral. Y para esto me acompaña mi buen amigo Bosco Garnica. Bienvenido. Gracias, amigo. Déjeme presentarlo. Él es consultor en liderazgo, es consultor en organizaciones, muy enfocado en el tema de liderazgo. Es un joven consultor del cual he aprendido muchísimo y lo vamos a ver a lo largo del podcast. Muy enfocado sobre todo un tema que a veces está como muy, vamos a ponerlo así, como muy choteado, como diríamos en la antigüedad, o como muy pasado, pero en el fondo muy poco profundizado, y es el tema del liderazgo. Él es un joven consultor, sin embargo, tiene 11 años de una u otra manera en este medio. Ha trabajado para empresas, ¿cómo son? Las directoras de Mary Kay. Con tema de censura principal, con aseguradoras. Por supuesto, orgulloso miembro BNI. Somos orgullosos miembros de BNI, y en esta ocasión pues yo le he invitado porque sé que tiene mucho que aportar. Y vamos, estamos aquí en el puente entre dos generaciones. ¿Tú eres millennial o cómo te...? Soy super millennial. ¿Tú eres super millennial? Sí, claro. Tiene 31 años y yo soy generación X. De hecho, viendo una película famosa, la de Top Gun, ¿te gustó o no? La primera, la segunda. La segunda. No, todavía no la veo, pero sí la quiero ver, por supuesto. Bueno, pues yo te puedo contar a detalles de lo que significaba esa película, porque yo la vi cuando tenía 12 años. Ya hace mucho. Pero bien, miren, ¿por qué lo quiero invitar? Primero que nada, porque vamos a hablar de un tema de lo que es la consultoría. Yo quiero hablarla, pues un hombre que ya casi se está acercando a los 50 años, tiene una visión de la consultoría. Sin embargo, cuando empecé a hablar contigo, literalmente me di cuenta que la generación millennial tiene mucho que aportar. Y a veces hay muchos mitos en torno a esta generación que me gustaría hacer un lado. Pero bueno, Bosco, ya que te presenté, dime, ¿por qué te enfocas al tema de la consultoría? ¿Qué te llama la atención con 31 años estar ahí? Muy bien. Bueno, pues gracias por la oportunidad y gracias a tu equipo que nos recibe. Y yo creo que la clave en la consultoría es la posibilidad de dar un seguimiento metódico. Vamos a ponerle el nombre que está de moda, acompañamiento, a la empresa, de tal manera que garanticemos un resultado. Algo que no se puede hacer, por ejemplo, con la capacitación, de lo que por cierto existen otros mitos, pero entre ellos la capacitación se tiene como la panacea, tú lo sabes muy bien. Una empresa va mal, métele capacitación y ya se va a resolver. Y aunque la capacitación es esencial, es vital para una empresa, no es la solución, la mayor parte del tiempo. Entonces la consultoría, pues en concreto, me gusta a mí porque podemos dar ese acompañamiento a la gente y llevarla hasta una solución muy específica y garantizada. Bueno, tú sabes que dentro de liderazgo práctico tenemos un sistema, una estructura que nos permite garantizar los resultados o la devolución del dinero. Entonces, por eso me gusta a mí y por eso opto por la consultoría más que por otros sistemas como capacitación o simples asesorías. ¿En dónde encuentras la diferencia con la capacitación? O sea, ¿la capacitación es algo muy puntual, es algo que llega, o por qué te enfocas más en el tema de la estructura? La capacitación, en sentido estricto, te aporta una competencia, ¿verdad? Pero el asunto con la capacitación o la falla no falla, es propio de la naturaleza de la capacitación, es que el capacitador no tiene la posibilidad de dar un seguimiento. O sea, voy una semana, un mes, te doy un curso y se acabó. Listo. ¿Verdad? Y la consultoría, al contrario, la consultoría es el seguimiento. Tú mismo lo haces, ¿no? O sea, bueno, tu proceso, aunque tengo nociones en general de tu proceso, pero supongo que es más o menos... Sí, igual, nosotros nos enfocamos mucho en el tema de acompañar a la empresa para un proceso,
¿Por qué? Porque, como tú dices, yo creo que en la actualidad hay mucha cultura del flash, ¿no? Oye, el curso de moda, ¿no? Hablar en lenguas extrañas, no sé, estas cosas que andan por ahí. La gente anda estresada y doy eso, pero yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que si no trabajas en la estructura, das puros dulces. Por ejemplo, eso de te mando un curso, te mando a otro, y si eres un líder, a veces está peor, porque te engañas, ¿no? En vez de hacer un cambio estructural, vas dando eso, vete al curso de acá, vete al curso de yoga, vete al curso de respiración, vete al curso de Excel, vete al curso de acá, y resulta que por falta de estructura no da resultados, tú eres el problema. Por supuesto. Y entonces, ya que te metes al tema de la estructura, estamos hablando del tema de clima laboral. Define tú qué tienes por clima laboral. Bueno, yo lo definiría como lo que está en torno o los elementos que componen el entorno de un equipo de tal manera que determine la actitud y la condición de las personas, o que influya en la condición de las personas. Condición emocional, pero también mental, ¿no? Entonces el clima laboral está generado por la cultura, pero a la vez esto contribuye, o sea, es como un círculo a la cultura, ¿no? Tú eres el experto en realidad, pero es al menos lo que yo he podido ver, y o sea, o te mata o te eleva el equipo, ¿no? Sí, no, de hecho yo también opino lo mismo. El clima laboral es toda la cultura, las tradiciones, la famosa manera de hacer las cosas, que al final hacen que una empresa como una persona actúe de una forma determinada, ¿no? Mira, en mi caso me he obsesionado mucho con el clima laboral, y ahora veo que es mucho de moda todo este tema, porque yo digo, yo lo siento así, es la psicología de la empresa. Ándale. Es la psicología de la empresa. Sí. Dime cómo está tu psicología como ser humano y te diré cómo está tu actuar. Y en el tema de clima laboral es dime cómo está tu entorno, cómo está tu gente, y te diré cuáles son tus resultados. Ha habido muchísima cosa, muchísimo ambiente, muchísimo como empuje hacia mejorar el clima laboral. Y primero que nada, también ha salido la famosa ola de coaches, de consultores, etcétera. ¿Cuál es la diferencia que tú ves y por qué a veces estamos tan quemados en esta industria y te ríes, y que se perdonen todos nuestros amigos respetando todo esto? ¿Tú qué opinas de toda esta gran ola que hay ahora de gente que quiere ayudar? Pues... Porque queremos ayudar. Bueno, de entrada, yo pondría en tela de juicio, la intención, ¿no? O sea, yo creo que no todos quieren ayudar. A ver, explícate. Sí, o sea, por ejemplo, el tema del coaching, ¿no? Por eso, tú sabes que por eso no permito que a mí me digan coach, y yo sé que tú piensas más o menos igual, ¿no? Que el tema del coaching es... Ahora te voy a explicar qué pienso yo. Bueno, muy bien. O sea, sí, más o menos nos intuimos. A mí, no me gusta porque el término está muy, muy prostituido ya. No sé si puedo utilizar esa palabra en el podcast. Por favor, censuren, chicos, el tema Pero el término está muy prostituido. Bueno, nos van a sacar de YouTube. Dale, te van a censurar. Te van a censurar. Hijo de un año y medio no va a poder ver esto. Pues, continúa. Se lo grabas y cuando esté grande lo ve. Oye, no, está muy prostituido porque ahorita cualquiera que se toma un diplomadito en coaching ya se hace llamar coach, ¿no? Mientras que el coaching como tal es una metodología y muy completa en cuanto a metodología, ¿no? Entonces, yo creo que por el auge, muchos actualmente no están buscando ayudar, están buscando, pues... ayudarse, ¿verdad? Económicamente, porque hay mucho dinero, en nuestra industria hay muchísimo dinero, ¿no? Sí. Y se cobra muy bien. Entonces, de entrada yo pondría en tela de juicio eso. Posteriormente, asumiendo que tienes una buena intención, o que la gente tiene buena intención, es... ¿qué es lo que entiende por coaching? Por coaching o por consultoría o lo que queramos. Y vamos a recorrer esas dos y vamos a pensar que cumplimos con esas dos. Okay. O sea, sí lo entiendo. Ahora es mi capacidad para ejecutarlo. O sea, son 3 elementos. Yo pensaría. Oye, pero ¿cómo, en el primer elemento, cómo sabes que está bien intencionada la persona? Pues, ¿O se leen mentes o cómo?
Eso yo creo que es entre la persona y Dios casi, porque está difícil leer la mente. No, yo creo que mucho tiene que ver con su metodología. Efectivamente. ¿Verdad? Yo opino. O sea, no sé cuál ha sido tu experiencia con Mira, eso. Yo comparto muchísimo lo que tú dices. En primer lugar, yo siento que es una industria que ya... El mismo Tony Robbins, que es uno de los fundadores de la industria del coaching, un día lo estaba escuchando en una entrevista y dijo, he creado un monstruo, he creado un Frankenstein, lo dijo así. ¿Pero por qué? Porque la industria en sí, y a mí me tocó estudiar algo de eso en los Estados Unidos, en concreto en Santa Bárbara, California. Yo creo que la industria en sí ha estado un poco regulada. ¿A qué me refiero con esto? Vas a Estados Unidos y para ser un coach, sobre todo un coach, tienes que tener una preparación en una escuela certificada. Y además, para poder ejercer como coach, necesitas pasar un examen gubernamental de asociación civil. Y allá muchísimos coaches y psicólogos trabajan de la mano. ¿En qué sentido? Tú vas con un psicólogo y el psicólogo te dice, oye, pues traes algún tipo de problema de este estilo, te voy a armar una estrategia y vete con un coach para que sea la persona que te acompañe y con quien tengas accountability, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Voy a hablar, por ejemplo, de nuestro país, de México, ¿no? En México no hay una regulación. Y perdón que lo diga, es como los agentes inmobiliarios que van a estar viendo. O sea, de repente cualquiera puede ser agente inmobiliario, pero dices, ¿dónde está tu preparación? ¿Dónde está tu regularización? No la hay todavía. Es una industria muy virgen. Entonces, dentro de esto, no se entiende, por ejemplo, que el tema del coacheo nace como un tema estratégico, comprobado, y muchas veces es un tema estratégico donde tú traes una fórmula para ayudar a pensar a la otra persona, no para decirle lo que debe hacer. Por supuesto. Entonces, de repente te encuentras gente que no entiende eso, tú eres un psicólogo, tienes una preparación, en tu caso él es psicólogo, no me lo estoy inventando, tiene una preparación, tienes una estrategia, pero hay gente que, como dices tú, ya llevó un diplomado sobre sanación del amor con monitos astrales y es coach. Sí, claro. Y dices, ¿cómo puedes regular todo eso? Y ahí es donde es un peligro. Y ahí te va. Siento que es un verdadero peligro cuando te pones en las manos de una persona a la que le hables tu vulnerabilidad, ya sea empresarial, ya sea personal. Esa persona no está preparada y te puede dañar. Incluso en la actualidad hay una ley que se está promoviendo en varios países para fenómenos sectarios y entre esos adivina quién aquí quieren ponerlo. Sí, claro, pues al coach. Por supuesto. Al coach. Ahora, tú desde psicólogo, ¿cómo ves este tema? Sí, mira, ahorita que decías esto de la sanación del amor con monitos astrales, algo bien importante. ¿No? Sí, es que soy licenciado en amor. No, fíjate, sucede algo bien interesante que creo que también es uno de los mitos de la consultoría. Y es que una cosa es ser experto en el tema, y otra cosa es tener la capacidad o tener una metodología por medio de la cual le ayudas a la persona a llegar a un resultado específico, ¿verdad? Entonces, hay gente que es experta en sanación con amor con monitos astrales y no vamos, o sea, nos va a dar una cátedra de eso, ¿verdad? O sea, puede perfectamente hacer eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener la estructura mental y la estructura, ¿cómo decirlo? La metodología, la estructura pedagógica para ayudar a otra persona a aprender lo mismo o para llegar a una conclusión, a guiarlos de una manera estructurada, ¿verdad? Entonces también ese es un error. Es decir, no todo, por ejemplo, en la consultoría en empresas, ¿no? Yo conozco, y yo sé que tú también, gente que tiene experiencia de 40 años en una empresa y no tiene la capacidad de dar consultoría. Efectivamente. ¿Y eso por qué? ¿Eso qué lo detectas tú desde el nivel psicológico? La estructura mental y metodología, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es hacer o saber hacer y otra cosa es saber enseñar. Exactamente. ¿No? Entonces son elementos y para mí ese es el punto desde el aspecto psicológico, uno de los puntos muy importantes, ¿no? La metodología, la estructura, que es algo que se dice muy fácil, pero es muy difícil de desarrollar y muchísimo más difícil de seguir, ¿no? Sí, por ahí me decían, los malos estudiantes después se convierten en los buenos maestros. Ajá.
Y cuando me lo dijeron, dije, bueno, pues viendo mis calificaciones de secundaria y de prepa, pues no era precisamente lo más brillante en física, en química y en esas cosas. Tengo esperanza de maestro, ¿verdad? No, después entendí por qué. Dije, ¿por qué puedo enseñar bien? Pues ya entendí. Ajá. Y fíjate, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú eres una persona talentosa, naturalmente hablando, tú no pasaste por los pasos de 1, 2, 3 para llegar a un resultado. Y conozco un montón de gente, tenemos varios conocidos en común que son genios en lo que hacen. Sí. Y me lo omito porque después me linchan. Saludos. Ya saben a quién me refiero. Son excelentes. Pero, como son tan buenos y no pasaron por un proceso de entender todo a detalle, no tienen la paciencia en ocasiones, no digo que todos, pero no tienen la paciencia en ocasiones para llevar a una persona a un resultado. Por eso, digo, hay varios mitos, ¿no? Dicen, no significa que porque tú seas un futbolista superestrella, como le pasa a muchísimos, van a ser buenos directores técnicos. De repente te encuentras que muchos directores técnicos, que a veces ni jugaron fútbol bien, como fue el caso de Mourinho, son excelentes en enseñar y en guiar a su gente. Por supuesto. Oye, hablando de este tema, hablando de mitos, ¿qué opinas tú del famoso mito que dicen, viene un consultor? Los consultores, a diferencia del coach, trabajamos mucho de la mano. ¿Cómo? Primero, te voy a hacer dos preguntas. Primero, la cosa esta de, ¿qué opinas del mito de, viene un coach, un consultor y me va a enseñar a mí en una empresa y él no tiene una empresa? Primera gran cosa. Sí. Y dos, ¿cuál es la diferencia que tú verías entonces entre un consultor y un coach? ¿Va? Entonces, si quieres, comienza por la primera, que creo que es la más importante. Sí. Bueno, de entrada, pues es una realidad, ¿no? Yo, por mi experiencia y por mi edad, ahorita ya no me ha pasado, pero antes, o sea, te estoy hablando, pues hace unos 10 años antes, me llegaron a sacar de las oficinas, porque yo iba con el dueño, con el fundador, y le decía, pues sí, vengo a ayudarte, ¿no? Digo, en resumen. Y pues la reacción era, ¿qué me vas a enseñar tú? Que yo tengo haciendo esto toda mi vida, desde antes de que tú pisaras esta tierra, ¿no? O sea, no te sabías limpiar los mocos y yo ya hacía esto, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a enseñar? Y sí es cierto, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No te voy a enseñar a hacer tu trabajo. Tu negocio. Tu negocio, exacto. Tu negocio, yo no sé ni de computadoras o de acero o de construcción, lo que sea. Exactamente. No sé ni tengo que saberlo, ¿no? Ok. ¿A qué sí les ayudamos o cómo se afronta este mito de que no me puede enseñar? Volvemos a lo mismo, a la metodología y al propósito. O sea, el propósito de un consultor es acompañar a la persona o a la empresa a través de una metodología y darle una perspectiva o ayudarle a ver sus puntos ciegos, ¿no? Tú como dueño de tu negocio, como dueño de tu vida, pues estás metido en tu vida y no nadie se puede ver en tu operación. Pero si tienes una perspectiva desde afuera y una metodología de pensamiento, te puede ayudar, ¿no? Y te ayuda a solucionar ese asunto. No sé cómo ha sido en tu experiencia. Bien, yo les pongo este caso un poco, tú eres muy sofisticado, muy fino, siempre te he admirado por eso. Yo tengo un poco más de espíritu de rancho, ¿no? Les digo, oye, tú vas al doctor, te detectan un cáncer y te dejarías operar por un doctor que no ha tenido cáncer. Ándale. Digo, ¿cómo es eso posible? Yo hago una distinción y me encantó lo que tú dijiste. A ver, por un lado, a lo mejor tú eres especialista en un negocio de computadoras, tú eres especialista en un negocio de marketing, etcétera. Pero tú trabajas con capital humano, con gente, con seres humanos, como quieras llamarla, ¿no? Entonces, a lo mejor tu expertise no es necesariamente el manejo del grupo. Y lo que nosotros hacemos es, nos especializamos en manejo del grupo, manejo de personas, tú como psicólogo, entender lo que les motiva, etcétera. Y eso tal vez tú no lo manejas. Y yo me estoy dando cuenta que gran parte de los empresarios saben muy bien cómo manejar su negocio, saben muy bien incluso cómo manejar a tipo señor hacendado de los 100 años en ocasiones, tipo de motivaciones, pero le falta entender, por ejemplo, la motivación que tiene un millennial para trabajar.
Entonces, ¿y en qué quiero ponerlo esto claro? Por ejemplo, si realmente no necesitaran ayuda, y compro lo que tú dices, cuando tú estás bien metido en la operación, tú tratas de sacar 1, 2 o 3 elementos, pero cuando tienes una empresa, tienes un montón de cosas, tienes gente que atender, proveedores, etc. Entonces ayuda mucho que ojos externos te ayuden a ver lo que tú no ves, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la clave. Y para cerrar esta parte, yo lo que comparto es esto, y se lo digo a los empresarios, es cuando tú vas al doctor, tú vas para que vea algo que tú no ves. Cuando tú vas con el consultor es para que te ayude a ver algo que tú no puedes ver y puedas mejorar. Y además, como en muchas cosas, como en terapia psicológica, el psicólogo te ayuda a ver lo que tú no ves, uh-huh, pero al final del día tú eres el que lo tienes que trabajar, ¿ah? Uh-huh. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí, vamos a seguir dialogando en otro episodio más con nuestro amigo Bosco Garnica, porque hay mucha tela donde cortar. Te invito a que nos sigas en pretor.mx en Facebook, en Instagram en pretor.mx y en YouTube y en Spotify como el podcast de Pretor. Y además, amigo, ¿dónde te puede seguir la gente que nos ve? Bueno, nos pueden seguir también en liderazgopráctico.com, en nuestro canal de YouTube, Liderazgo Práctico, y también en nuestro podcast, aprovechando, Liderazgo Práctico, en Spotify. Va, pues muchísimas gracias, soy Carlos Macías y ha sido todo un honor y un gusto estar contigo y nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Gracias. Hemos llegado al final de otro capítulo. Sigue nuestras redes sociales y entérate de más información útil para ti y tu empresa. Los esperamos en otro episodio de Pretor Podcast.